Bienvenidos a nuestro curso sobre los life groups. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se gestionarán? ¿Por qué los hacemos en la iglesia Sabao? En el año 2000 empecé a notar que muchas personas venían a nuestra iglesia y tenían un enorme potencial y me pregunté qué podía hacer para involucrarlas. No todos podían predicar los domingos o cantar o, en fin, hacer el gospel del domingo, pero muchas personas tenían un gran potencial y orando durante una conferencia, alguien me dio un casete, una cosa que se usaba para escuchar predicaciones hace mucho tiempo, estamos hablando del año 2000, y ese casete hablaba de tener life groups. En ese entonces los llamaban células. Nosotros cambiamos ese nombre precisamente por la época en la que vivimos, donde la palabra células se asocia con terroristas, etcétera, y lo llamamos life group, un grupo de vida, un grupo para compartir la vida. Así que en el año 2000 me puse a estudiar un poco sobre los life group. Estuve en la iglesia del pastor Yonggi Cho, quien fue uno de los primeros en toda la historia reciente en formar estos pequeños grupos. Él estaba muy enfermo porque hacía todo solo y en un cierto momento, después de haber bautizado a 200 personas, esto me lo contó él mismo, se dio cuenta de que no podía seguir adelante y por primera vez en la historia utilizó a las personas de su iglesia para predicar y ayudarlo. Es, además, la primera iglesia que utilizó el ministerio femenino porque eran las esposas de los empresarios, y creó estos pequeños grupos tomando inspiración de la Biblia. Sabemos que Moisés estaba muy cansado porque escuchaba a todas las personas todo el día, y su suegro Jetro llega a él y le dice: «Mira, haciendo así te cansarás tú y cansarás al pueblo». Y le dio el consejo de dividir al pueblo en pequeños grupos de 10, 50, 100, y así hizo que él pudiera ocuparse solo de lo que era realmente importante y no de toda la gente. De esta manera, él habría puesto el peso, la carga de la asesoría, del crecimiento de las personas en manos de todos los líderes de las tribus, y él se habría ocupado solo de lo que realmente debía ocuparse, es decir, solo de los casos súper difíciles. Este principio ha pasado a lo largo del tiempo y de la historia, así que no fue solo Moisés quien hizo esto. Moisés empezó a hacer esto, pero con el tiempo vemos que algunas otras iglesias también lo han hecho. Lo vemos, por ejemplo, en el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, cuando tuvo que distribuir la multiplicación de los panes y los peces. Les dijo que se sentaran en el suelo e hizo pequeños grupos, porque cuando hay tanta multiplicación, necesitas a otras personas que te ayuden a gestionar esa multiplicación. Y este es el principio de los grupos de vida o de las células. El pastor Yonggi Cho retomó esto, pero no fue el primero. Antes que él estuvo John Wesley. John Wesley en el avivamiento de Inglaterra los llamaba band, y no sé si lo saben, pero John Wesley comenzó precisamente en las escuelas, en las universidades, a predicar en pequeños grupos, creyendo que el llamado a hacer discípulos no era un llamado solo eclesiástico, es decir, para un pastor o para un sacerdote, sino que era el llamado de todos. Y cuando Jesús dice de ir por todo el mundo y hacer discípulos, se lo estaba diciendo a todos. Así que Yonggi Cho, apoyándose en todo lo que ya había escuchado, comienza a traer de nuevo al mundo moderno los pequeños grupos en las casas, y su iglesia explota cuando pone el ministerio en manos de las personas y no se queda solo en sus manos. Esta es una característica diferente de una iglesia que tiene life groups o células, o de una iglesia que en cambio es una iglesia en células o dentro de los life groups. Los life groups son la parte más importante de la iglesia. E imaginen que hay una gran diferencia porque la iglesia que tiene life groups es una iglesia centrada en el evangelio del domingo o el culto del domingo, y todo está enfocado en el pastor que hace todas las cosas, que gestiona todo y por lo tanto está centrado en el pastor, en algunas personas que trabajan con el pastor. Pero la iglesia no es tan activa. La iglesia recibe. Mientras que una iglesia fundada en los life groups significa que la reunión más importante ni siquiera es la del domingo, sino que la reunión más importante es la que se realiza en las casas. Obviamente, esto no lo inventó Yonggi Cho ni lo inventamos nosotros, porque este es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Allí, en Hechos de los Apóstoles 2:42 en adelante, encontraremos precisamente este modelo. Dice que la iglesia se reunía en el templo y en las casas. Por lo tanto, la iglesia local es muy importante.
El Evangelio del domingo es muy importante. Es esa reunión donde juntos nos fortalecemos y crecemos. Pero luego, después de eso, durante la semana realmente vamos a trabajar en la vida de las personas. Imaginen que en una iglesia pequeña todos se conocen y puede funcionar este modelo de un grupo de personas, el pastor, un pequeño grupo que gestionan una iglesia. Pero imaginen en cambio una iglesia de 3,000, de 10,000 personas. Imaginen, en cambio, multitudes que vienen a Dios, que ese es el objetivo, porque nosotros debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos. En realidad, esta palabra es un gerundio, es yendo mientras nosotros vamos y queremos iglesias grandes, no para tener iglesias grandes, sino para que haya más personas salvadas. Y la mejor manera, la mejor estrategia para poder cuidar bien a las personas y prestarles atención es realmente pasar el ministerio de la mano del pastor a la mano de la iglesia. Así que el pastor, con su grupo que lo ayuda, en nuestro caso el equipo apostólico, delega a las personas, a los creyentes comunes, a hacer cosas. Primero que nada, conquistar el entorno, la gente. Así que hay 4 puntos importantes. El primero es conquistar o ganar a la persona para Jesús. El segundo es consolidar, porque tal vez esa persona vino un domingo, vino a un life group, pero aún no conoce a Jesús, solo ha dado el primer paso y ha aceptado a Jesús en su vida. Ha comenzado, pero hay un proceso. Y luego está el proceso de consolidar. En nuestra iglesia, durante el proceso de consolidación, se te asignará una persona llamada mentor. El mentor es la persona que te introducirá en la vida de la iglesia y también en la vida cristiana. Te enseñará a ayunar, a orar, a conquistar a tu familia y será como un mejor amigo, como un papá o una mamá espiritual que te ayudan a crecer. No necesariamente tienen que ser personas perfectas. A mí me gusta mucho pensar que antiguamente había muchos padres que ni siquiera habían estudiado, pero ellos enseñaban principios importantes y un estilo de vida serio, lleno de valores morales a sus hijos. Obviamente nuestros mentores están preparados, pero no es eso lo que debemos mirar, sino una vida con Dios y los principios que te transmitirá e introducirá en la vida cristiana. Después de que hayas consolidado a alguien, pasas al tercer punto, que es entrenar. Y este entrenamiento se llevará a cabo exactamente dentro de los live group, donde entrenaremos a las personas para, primero, cuidar a los demás. Entrenaremos a las personas para predicar, administrar, porque en una iglesia grande vives del ministerio del pastor. Si el pastor es más evangelista, entonces motivará más a la iglesia en ese sentido. Si es más apóstol, motivará más a la iglesia a conquistar. Si es más profeta, se enfocará más en lo profético y así sucesivamente. Pero dentro del Life Group podemos ejercer todos los ministerios y eso es maravilloso. La otra manera en la que entrenamos a las personas es con la Bible Academy, es decir, una escuela bíblica que ayudará a las personas a crecer mucho en la Biblia, porque en el discipulado, aunque ayudaremos a las personas, es un método más práctico, más de convivencia. Mientras que en la escuela bíblica también aprenderás toda la teoría que luego tu mentor te ayudará a poner en práctica. El cuarto punto es enviar. Tú, después de que has conquistado a esta persona, la has consolidado, la has entrenado, la envías. Esa persona también será un nuevo líder de vida, es decir, una persona que tendrá en su casa a otras personas que son discípulos para entrenar, consolidar y así sucesivamente. Y esta persona también participará en el bautismo, porque cuando Jesús dijo que fuéramos por todo el mundo, Él dijo que también nosotros bautizaríamos a las personas. Dijo, hagan discípulos bautizándolos. De hecho, el bautismo no es un certificado de ahora estoy listo, sino un certificado de yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y esto será realizado entonces por el mentor. De aquí también nace. Entonces, en el año 2000, después de hacerme esta pregunta y de haber visitado la iglesia de Yonggi Cho, fui a Colombia a visitar la iglesia del G12, que en ese entonces también había comenzado a hacer grupos de vida, pero con una diferencia. Mientras que para Yonggi Cho había una sola persona que cuidaba de todos, multiplicaba y seguía cuidando, el G12 dijo, sí, pero son muchas personas. A veces no logramos cuidar a tantos y limitó este grupo de personas a 12. De todas formas, no importa si son 12 o 15.
Lo que Dios le reveló al pastor César Castellanos fue que era mejor reducir el grupo de discípulos y que esto sería más rápido. En cambio, en 2013, después de que nuestra iglesia ya era una iglesia estructurada con el Life Group, donde yo había entrenado durante un año a mis líderes para comenzar, nosotros tuvimos otra mejora. Yo estuve en una ciudad que se llama Santarém y vi que ellos usaban lo que se llama MDA, el método de discipulado apostólico. Y allí vi que, además de un pequeño grupo, con Yonggi Cho se empieza a introducir los life group o las células. Castellanos empieza a decir que reduzcamos el grupo de discípulos para cuidarlos mejor, pero allí ellos comprendieron, al observar un curso que ni siquiera era un curso cristiano, sino un curso de negocios y de política, que todas las personas que eran enseñadas en un grupo grande raramente llegaban a ser líderes. En cambio, cuando enseñabas a un grupo pequeño, de ese grupo pequeño, por ejemplo, un grupo de 10, una persona salía como un buen líder, pero veían que en el mundo de la política o de los negocios, si tú mantenías a alguien siempre a tu lado, esa persona 10 de 10 se convertían en líderes. Y entonces ellos adoptan esto, el mentorado, que es lo que también nosotros hemos adoptado. Entonces tenemos tanto los live groups, no tenemos grupos gigantes, sino grupos de máximo 8 a 20 personas. Depende también de la casa y de quién está siguiendo el grupo, sin un número preciso. Y dentro de ese live group, el líder prácticamente elige a 2 o 3 personas para formar, para entrenar, que serán las personas que multiplicarán, porque la palabra célula que usó Yonggi Cho viene precisamente de la biología. ¿Qué hacen las células en biología? Ellas se dividen para multiplicarse y es por eso que toma ese nombre. Así que el principio permanece. Nosotros no nos dividimos. En realidad nos multiplicamos y usamos esto. No usamos, tenemos que dividirnos, sino usamos, tenemos que multiplicarnos porque en realidad ese es el principio. Y esa persona será entrenada. ¿Para qué servirá este grupo? Entonces, es un grupo donde entrenamos a los discípulos. Para ser discípulos, cuidamos mejor a las personas de una manera muy específica, uno a uno. Es un grupo donde las personas crecerán espiritualmente, crecerán en su tiempo de oración, en su vida personal, crecerán en el conocimiento de la Biblia, pero sobre todo, el propósito de los life groups no es tener un grupo de estudio bíblico o de cuidado del alma, es la relación, es crear dentro de una iglesia gigante relaciones estrechas de discipulado para que todos podamos conquistar el mundo para Jesús.